Bienvenido. Y lo bueno es que habla español. Sí, un poco. No, un poco no. Hablas muy buen español. Gracias. ¿Y dónde lo aprendiste? Bueno, yo viví 2 años en Chile, entre 95 hasta 97, pero después de esto hice muchas operaciones en rescatar niños en México, Colombia, Guatemala, el Caribe, aquí en la República Dominicana, y aprendí más y más y más, así que aquí estoy. Vamos a hablar de tu vida y cómo se entrelaza todo esto con la misma película, las críticas que has recibido. Vamos a hablar un poco de todo, pero antes, para edificarnos sobre este tema, yo creo que todo el mundo conoce y sabe que se abusa de los niños, que hay un mercado, que hay tráfico de niños, pero ¿hasta dónde llega esto? ¿Cuántos niños, si es que hay una cifra aproximada en el mundo entero, están en este momento siendo traficados para ser explotados sexualmente? ¿Cuánto mueve ese mercado económicamente hablando? ¿Y cuáles son los países que más consumen este tipo de pornografía? Bueno, hay más de 6 millones de niños que están atrapados en la esclavitud, que sea labor, la cosecha de órganos o de la trata sexual. Y la demanda número uno es mi país. La demanda número uno para consumir pornografía infantil es los Estados Unidos. Entonces es un problema muy transnacional. Y si no estamos trabajando juntos, nunca vamos a poder rescatar a los niños porque están moviéndolos hasta los Estados Unidos, otros lugares, niños de Europea que los llevan aquí al Caribe, a Latinoamérica, entonces es un problema muy global. Ok, sabemos que niños desaparecen en los Estados Unidos, en nuestro país, en Europa, en todas partes. Tú acabas de decir, trata de niños, tráfico de niños se usa no solamente para explotación sexual, sino en muchas otras cosas, incluso niños guerrilleros, etc. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se desarrolla este mercado? ¿Dónde y cómo se puede ver? No para que usted tome ideas si usted es uno de estos pervertidos que aquí en mi público no creo que haya, pero sí es importante que la gente sepa, porque vimos al final de un documental sobre Madeleine McCann que está en Netflix, hasta dónde puede llegar este sitio dentro del Internet, donde se pueden ver todos esos videos y cómo se puede determinar dónde están esos niños y quiénes son los responsables de tenerlos en cautiverio. Bueno, el problema, como usted dice, el mercado se encuentra en el Internet, en las redes sociales, donde es ahí donde existe el mercado para vender y comprar niños. Pero ¿dónde los encuentran? Siempre los encuentran, casi siempre en las situaciones donde hay niños vulnerables. Por ejemplo, hicimos una operación muy grande en Ucrania el año pasado. Muchos niños sin padres, sus padres ya están muertos por la guerra y están ahí sufriendo. Ahí llegan los traficantes para buscarlos y estaban llevándolos hasta aquí, este país, y México, Ecuador, y los encontramos después, los traficantes que estaban tratando de venderlos y moverlos. Entonces, siempre después de algo horrible como una guerra o un terremoto en Haití, por ejemplo, muchas víctimas en Haití, incluso 2 que rescatamos en 2014 que ya nosotros, mi esposa y yo, los adoptamos, pero sus padres se murieron en el terremoto de 2010. 2010. Vamos a hablar de esa parte también, porque es muy interesante. Este hombre tiene 9 hijos, 7 propios y 2 adoptados de una operación que realizó en Haití, así como la operación de Colombia, que es en la que se basa esta película. Pero antes yo quisiera que nos contaras un poco sobre ti. Sobre ti se han estado hablando ahora, a partir de que esta película ha estrenado, muchas cosas, tanto buenas, poniéndote como un héroe, así como también como un villano. ¿Dónde empieza tu historia relacionada al tráfico y a la explotación de niños? Trabajaste con la CIA, empezaste en 2001, pero estabas especializado en terrorismo. Sí. Cuéntame, ¿cómo das el paso? Sí, yo siempre quería trabajar en el terrorismo. Yo estudié esto. Yo estuve trabajando en la CIA durante los ataques terroristas en los Estados Unidos. Pero después de esto yo encontré que el terrorista
que responsable para mucho de lo que pasó en 2001 en los Estados Unidos. Él empezó en México y cruzó a la frontera y ahí empezó todo. Entonces yo quería ir a la frontera porque yo hablo español, yo quería pelear, luchar contra el terrorismo en la frontera con México. Pero cuando llegué ahí con el Department de Homeland Security, después de 6 meses me mandaron a hacer otra cosa que no quería hacer. Crímenes contra niños, la trata de niños, yo no quería hacer esto. Nunca pensé que haría algo así. Y fue mi esposa que yo regresé a la casa después de la oferta de trabajar en este grupo nuevo de los crímenes contra niños. Y El Homeland, que se creó después de los ataques terroristas exactamente. para la seguridad en los Estados Unidos, pero en esa división era tráfico de niños a través de la frontera, ¿no? Exactamente. Y ya, recién estaban empezando esto, pero nadie sabía mucho de lo que era la trata de niños. Y yo le dije a mi esposa que imagínense, me pidieron hacer esto y decidimos los dos que nunca vamos a hacer esto porque tenemos niños y no queremos como traer algo tan oscuro en nuestro hogar. Pero en la próxima mañana mi esposa me llegó llorando. No había dormido toda la noche y me dijo que tenemos que decir sí, aunque llegue mucho pena a nosotros. Si es verdad que hay millones de niños que están atrapados en esto, tenemos que decir sí. Entonces llegué a la oficina esta mañana y le dije que sí, que lo haría. Y fue peor, ¿Eso fue peor. en qué año? En 2003. 2013. 2003. 2003. 3. Hace ya 20 años, Sí, 20 años estoy en esto, en el 2003, Sí. que entraste a esa oficina. en la oficina, sí. Ahí tuviste la oportunidad de conocer a un niño, que es el que vamos a ligar todo esto a la película. Sí, exactamente. Es un niño que estaba siendo trasladado, cruzado por la frontera Exactamente. en las piernas de un pedo, Pedófilo. porque ya nos cortan todo en YouTube, pero bueno, aquí en el programa no lo han hecho todavía, de un pervertido. Sí. Ese niño es el que da inicio a toda esta historia que luego se desarrolla para hacer esta película, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu primer contacto con un niño víctima? Bueno, ¿Habías visto videos en la dark web o en...? Sí. ¿Cuál es la web que se dedica a...? The dark web, peer-to-peer networks. Hay unas redes en el dark web, en el dark web donde que se contienen mucho de la pornografía infantil, muchos, millones de imágenes, millones de videos. Y mi trabajo fue encontrar los norteamericanos que estaban recibiendo o mandando o compartiendo videos así. Pero nunca había visto un niño. Porque los niños, la mayoría de los niños fueron fuera de los Estados Unidos. Pero cuando esto ocurrió, este gringo, este americano que estaba traficando niños de México, este niño de 5 años, que él cruzó a la frontera y yo llegué ahí porque este hombre tenía videos ahí. Y yo vi los videos y después yo vi al niño. Y fue la primera vez que yo vi un niño real que fue víctima de la pornografía infantil. Y esto cambió todo. Yo me empecé a llorar y en este momento, como dice la película, él me dio un collar que su hermana le había dicho, porque su hermana también fue víctima del mismo. Y el collar tiene mi nombre. Y yo dije al director Alejandro Monteverde, por favor, no ponga esto en la película porque nadie va a creer que este niño tenía un collar con mi nombre. Y bueno, San Timoteo. exactamente. Timothy. Es Fue de una la Biblia. cita bíblica. Sí. Y para mí fue un símbolo. Cambió todo. En este momento yo supe que todo Era un mensaje de Dios. Exactamente, para Porque mí. eres un hombre de fe. Sí. Aunque eres californiano, también estudiaste en Utah. Sí. Y eres mormón. Sí. Aquí conocemos muy bien a los mormones, están en todas partes. Sí. Y sigue siendo mormón a día de hoy, como hombre de fe, ¿no? Sí. Entonces, a partir de conocer a este niño, te involucras en 2 operaciones importantes, la de Haití y la de Colombia. Exactamente. Dime qué pasó en esas 2 operaciones y por qué decidiste separarte de Homeland Security y arriesgarte en un mundo solo, sin el backup de quienes realmente han sabido cómo manejar estos temas.
Bueno, lo que pasó es que yo estaba trabajando dos casos. Yo pensaba que estos casos iban a ser casos de los Estados Unidos, que podría utilizar el poder y la autoridad del sistema de mi gobierno. Un caso fue de un niño ciudadano estadounidense, pero también de Haití. Sus padres, todos fueron haitianos, y él fue secuestrado en Puerto Príncipe. Y yo quería ayudarle, yo quería encontrarle. El otro caso en Colombia, que estaba trabajando un caso, y me mandaron para consultar. Pero como tú ves en la película, yo hice un poco más que el mandato. yo me dediqué más allá de lo que debía, tal vez. En los dos casos me mandaron a regresar. Me dijeron mis jefes que estos no son casos de los Estados Unidos. Porque antes la ley no permitía juzgar a los pervertidos Sí. en los Estados Unidos si cometían el crimen fuera de los Estados Unidos, el delito. Exactamente. Pero ahora sí. Ahora sí, las leyes han cambiado. Ahora, las leyes son muy buenas en los Estados Unidos. Si encontramos ahora un gringo, un norteamericano, que está abusando a niños en otro país, podemos ahora arrestarlos y cargarlos como si cometieron este crimen en los Estados Unidos. Pero no siempre fue así. Entonces, en aquella época me mandaron a regresar, y yo les dije que no podía regresar. Bueno, yo fui muy cobarde, honestamente. Yo quería regresar, pero cuando hablé con mi esposa y le dije la situación, que si queremos hacer estos casos en Colombia, en Haití, yo tendría que retirarme completamente del gobierno. Yo pensaba que ella iba a decir, no, regrésate ahora porque tenemos 6 hijos y no tenemos mucho dinero. Pero ella no dijo esto. Ella dijo que yo tenía que quedarme ahí, y yo empecé a disputar con ella. No quería, estamos peleando sobre esto. Pero ella terminó toda la disputa, la discusión, cuando me dijo algo muy importante. Fue la segunda semana de diciembre de 2013. Ella me dijo, no te voy a dejar poner en riesgo mi salvación ante Dios al no hacer esto, dijo ella. Y cuando ella dijo esto, todo mi cuerpo como se llenó con luz, como inspiración, que lo que decía ella fue la verdad. ¿Y cómo reuniste? Creaste una organización que se llama, a ver, que lo tengo aquí apuntado, Operation Underground Railroad. Operation Underground Railroad. Sí. Creaste esa organización, y cómo reuniste a las personas, con qué les ibas a pagar para liberar a esos niños de los que te habías enterado como consultor en Colombia y en el caso haitiano. Bueno, fue muy difícil porque cuando empezamos nadie había visto como un programa así, como tratar de rescatar niños sin el apoyo directo del gobierno. Siempre trabajamos con los gobiernos, sí, pero como un grupo privado es posible rescatar niños. Nadie sabía, pero yo tenía que hacerlo porque, bueno, la salvación de mi esposa estaba en riesgo, ¿ok? Entonces, teníamos que hacerlo, y entonces fue como no sabíamos lo que iba a pasar, fue un acto de fe, de pura fe, y traté de reclutar algunas personas. La mayoría me dijeron que yo era loco, que nunca iban a retirarse y ayudarme, pero algunos sí. Pero tuvimos mucho éxito en los dos casos, en Haití y también en Colombia. Haití era un orfanato, Sí. donde se vendía como un orfanato, que es Sí. lo que pasa muchas veces, incluso con Sí. los procesos de adopción, por eso son tan cuidadosos en los países. Era un orfanato, y estos dos niños no habían logrado, tengo entendido por lo que he visto, no habían sido vendidos todavía, o no habían sido abusados, los que tú adoptaste en tu familia. Exactamente. Que ojalá tuviéramos la foto, yo la vi por ahí, una foto de 9 hijos hoy día maravillosa. Pero en el caso de Colombia fueron 120 personas entre madres y niños, Sí. tengo entendido, Exacto. que ustedes lograron rescatar. Exactamente, en 3 ciudades, el mismo día, dentro de 2 horas, el día 11 de octubre de 2014. Ahora, la película, porque no solamente tienen 2 horas, solamente se enfocaron en lo que ocurrió en Cartagena,
pero había dos otras ciudades, entonces ya rescatamos más de 120 mujeres y niños. En la isla, en Cartagena, rescatamos 54, ya estamos en contacto con ellos. De hecho, algunos de ellos ya nos están ayudando, ahora apoyando la película, porque es su historia. Ok, todos estos niños cuando son rescatados, ¿qué pasa con ellos? Porque eso es muy delicado, son niños que están marcados de por vida, Sí. son niños que necesitan mucha terapia, mucho amor, mucha protección, se quedan en los países en manos de las autoridades han colaborado, porque cada país tiene también su forma de trabajar todo esto. Sí, bueno, lo que hacemos siempre, y lo hicimos en este mismo caso en Colombia, en la película, es que siempre encontramos instituciones fuera del gobierno, porque no confiamos completamente en lo que provee el Estado. Siempre encontramos grupos privados que ya están ahí, que son expertos en el cuidado posterior. Antes de rescate tenemos esto ya fijado, listo, para que ya pueden ir directamente a recibir la terapia y lo que necesitan para sanarse completamente. Bien, antes de pasar al próximo segmento donde tenemos a los actores invitados, entre ellos a nuestro querido Manny, hay algo muy importante que yo debo mencionar. Esta película generó una gran polémica. Muchas personas empezaron a decir que el mundo no quiere las autoridades o las élites del mundo, del poder, no quieren que la gente vea esta película porque como hay tanta gente involucrada, de hecho, con el caso de Jeffrey Epstein, nos pudimos dar cuenta de que hay mucha gente de mucho dinero que también tiene este tipo de divertimento, de perversión, y que nunca han sido procesados, solamente fue Jeffrey y la mujer, al final a Jeffrey lo colgaron en la cárcel. Pero lo que quiero decir, se dijo que ustedes generaron toda esta situación de que nadie quería, de que les querían prohibir la película para vender la película. Y por otro lado acusaban a la película de conspiranoica, de que tenías una relación con la QAnon, que son teorías conspirativas que ahora han cobrado más fuerza después de la pandemia, defendiendo a Trump, que ustedes son de ultraderecha, amigos de Trump, etcétera. Me gustaría que aclararas todo eso, si cuando ustedes sacaron esta película, ustedes esperaban el éxito que tuvo, si tuvieron que crear alguna estrategia para venderla, y por qué han habido tantas críticas por parte de cadenas norteamericanas, periódicos, revistas importantes como Rolling Stones. Es algo loco, realmente. Yo tengo que creer en la guerra espiritual o nada de esto tiene sentido, porque Rolling Stone, CNN, The Guardian, todos que están criticando esta película, ellos también hicieron informes en octubre de 2014 diciendo cosas buenas de la operación. La operación fue tan grande, por eso llegó la atención de Eduardo Verástegui y otros, pero la misma prensa que está criticando estaban como apoyando, diciendo qué bueno que rescataron tantos niños. La historia del rescate no cambió. ¿Qué cambió? Ellos cambiaron. Después de 8 años, supuestamente yo soy el líder de QAnon y ni sé lo que es. ¿No conoces QAnon? No, para nada. No, es puras mentiras. De hecho, QAnon estaba bastante apagado cuando ustedes estaban haciendo esta película. Nadie hablaba de ellos. Nadie sabía esta palabra cuando se terminó la película, porque estaba esperando 5 años buscando distribución. Y la película simplemente es una historia basada en hechos reales. Son niños reales y para mentir sobre esto por otra agenda, porque lo que usted dice es verdad, si hay millones de niños atrapados en la trata sexual, esto quiere decir que la demanda es tiene que ser gigantesca. millones de hombres en poder. Ellos no quieren que el mensaje de estas películas salga, porque si salga, todos vamos a encontrar una solución y vamos a encontrar quiénes son los que están involucrados. Entonces hay mucha presión. Y esta información de que en octubre del 2020 la oficina del fiscal del condado, porque esto también se encuentra en internet, del condado Davis en el estado de Utah, declaró que OUR, su organización, y Tim Ballard estaban bajo investigación por quejas que alegan que su organización había cometido actos
ilegales de recaudación de fondos inventando rescates que nunca sucedieron. Puras mentiras. ¿Qué pasó con esto? ¿Esto nunca Bueno, se ocurrió? terminó completamente, ellos no encontraron nada No encontraron nada. porque no había nada de encontrar. Y la verdad, yo estaba trabajando con la Casa Blanca durante ese tiempo, luchando. Donald Trump Sí, bajo era presidente. Sí, él era presidente, pero yo lo habría hecho con cualquier presidente de cualquier Biden partido. Sí. o cualquier otro Lo demócrata. haría lo mismo. Pero todo esto empezó en la misma mes que él fue rechazado. Y empezaron esta investigación y encontraron que nada. Perdimos millones de dólares, contactos, reputación, perdimos mucho. Que les hizo daño. Pero no trataron. Ellos querían que fuéramos culpables de algo, pero no podían encontrar nada. Todo eso se terminó y ya no están investigando. Pero este es lo que le dije, es la guerra espiritual, porque no tiene sentido. Es difícil de explicar. Es imposible. Lo entendemos perfectamente. Señores, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar íntegramente de la película, vamos a conocer la actuación de dos de los actores. Una es, la mala de la película y otro también malo de la película, que conocen mucho de esto. Nuestro querido Manny Pérez se suma a la actriz invitada, es cubana, ¿no? Sí. La actriz que tenemos en el día de hoy. Una película que recaudó 14 millones el primer día que fue estrenada. ¿Y cuánto fue que costó? 14 millones. Lo mismo. Sí. Lo mismo el primer día lo recaudó. Sí. Impresionante. Y lo que ha seguido recaudando con el apoyo de todo el mundo y sobre todo porque ha conmovido mucho a toda la audiencia. Cuando regresemos después de la pausa, seguimos hablando de Sound of Freedom.